al doctor Oesterfeld y al ingeniero Feldkamp para la ronda de preguntas. Venimos muy bien con los tiempos, así que tenemos 30 minutos para sacarnos todas las dudas posibles. Creo que hay temas los tres temas lo merecen, así que si hay talones con preguntas, las voy recibiendo. No hay corte publicitario, así que les pido que me ayuden. Si hay una primera pregunta, ¿quiere saber qué significa el dibujo, Gustavo? No es mío, perdón. Lo ha desarrollado Feldkamp después de que cuidara a las mellizas. Es un artista que va a estar en el Congreso Nacional CREA en poco tiempo más. Miguel López, artista chaqueño, y vamos a aprovechar el mensaje que en septiembre hacemos del Congreso Nacional. Estaba preparada la No hay un corte publicitario, pero un espacio cultural, ya que no tenía previsto. Está muy bien. Espero que haya muchos médicos en la sala para que sea más fácil la lectura. Al ingeniero Feldkamp, dice, usted mencionó que el observatorio provee elementos para la formulación de las políticas sectoriales. ¿Cree que esto está funcionando o las políticas se adoptan de acuerdo a aspectos de coyuntura, como es el precio de la carne y su impacto en el índice de precios al consumidor? ¿Se entendió? Sí. A ver, yo no voy a responder por lo que particularmente creo, sino desde el punto de vista del observatorio, el objetivo del observatorio es justamente plantear una herramienta técnica para generar eso. Esto, Gustavo lo mencionó y el ingeniero Lotti lo había mencionado anteriormente, pero esto está en fuerte interacción con el Ministerio de Agricultura y de hecho con la Subsecretaría de Ganadería nos vemos mensualmente para discutir diferentes impactos, discutir diferentes avances técnicos en los que estamos haciendo en el observatorio, además de financiar parcialmente el observatorio. Creo que evidentemente las políticas para todos, y sobre todo en sistemas complejos, y algo que me había olvidado mencionar, las características de los sistemas complejos es que en general nos resulta mucho más sencillo acordar sobre lo que no queremos que acordar sobre lo que queremos. El observatorio, la idea es generar una herramienta técnica para que podamos acordar rápidamente sobre lo que queremos y no tanto sobre lo que no queremos, que personalmente puedo decir un montón de cosas que no queremos de esto y un montón de cosas más, pero bueno, es una opinión personal y no del observatorio. Para Martín Westergel, ¿qué receptividad han percibido de los productores consultados? La receptividad de los... nosotros estamos trabajando ya desde hace, nosotros digo la Facultad de Agronomía, con productores asociados a CREA desde hace casi 20 años. Y bueno, el sistema de información forrajera que hemos ido produciendo ha ido cambiando durante todo ese tiempo. Y al principio era un poco medio mágico y difícil de creer, y había mayor cautela. Y hace unos años ha habido mucho interés. El principal problema, creo que traté de posarlo en la charla, me parece que pasa más por la disponibilidad de información que tenemos, es decir, que la tecnología está más o menos desarrollada para ciertas áreas y para otras está muy poco desarrollada. Y por otro lado, por lo que comenté en la charla de la dificultad de incorporar a la agronomía el tipo de información que se genera. Es decir, que
en alguna medida la agronomía todavía no se adaptó a poder conocer, a contar con información de producción forrajera con la frecuencia y el marco histórico con el que ahora se puede contar. Entonces es como que una nueva tecnología se tiene que incorporar a un uso que siempre había ignorado este aspecto porque se lo conocía poco. Gracias. Para Gustavo Igueras, saber si actualmente se están realizando mediciones en ganadería y ya en Palma otra, que tiene que ver si estamos en una etapa de medición e información de la medición o nos podremos imaginar restricciones al consumo. Gracias por la pregunta. Justamente quería comentar algo. Este es un proyecto que trata de hacer estimaciones de medición. No estamos haciendo mediciones in situ. Sin embargo, hay algunas experiencias que justamente cuando uno lanza este tipo de seminarios empieza a recibirlas. Y quiero agradecerle acá a la gente de ACA que nos mandó el día viernes, que voy a compartir a todo el grupo, un informe de un trabajo que están haciendo con la compra de una cámara para las emisiones de metano junto con el INTA, una cámara metabólica, para el caso de un producto muy conocido que es el router. Están haciendo un trabajo muy importante porque la medición de emisiones de los insumos es un tema estratégico en la cadena de valor. Y la verdad que el trabajo que puede hacer ACA creo que puede ser muy complementario y va a ser muy bienvenido. Seguramente lo vamos a convocar cuando avancemos en nuestros trabajos para poder intercambiar opinión. Pero invitamos, ya que está la pregunta, vamos a aprovechar para invitar a todos aquellos que puedan estar desarrollando estudios propios de su producto, de su sistema productivo, de su establecimiento faenador, por ejemplo, a poder compartir con nosotros información, porque lo que nosotros vamos a hacer es un inventario del sector sobre un producto específico que es la carne deshuesada, madurada y envasada al vacío, pero no vamos a estar yendo a lo que la metodología específica define, que son las mediciones puntuales de un producto de una empresa en una cantidad determinada en un momento determinado. Esa información no va a estar disponible, solo va a estar disponible los grandes datos y los factores de emisión a nivel nacional del sector. ¿Para qué sirve esto? Sirve para varias razones. Por un lado, el sector va a poder posicionarse con datos reales y concretos, va a poder comparar sus emisiones con terceros países en términos sectoriales, va a poder dar una respuesta a los futuros compradores cuando alguna cadena retailer, por ejemplo, le pueda solicitar información, pero luego va a ser una opción para cada establecimiento frigorífico exportador qué otros pasos quiere seguir. El Estado le va a brindar, junto con el grupo multidisciplinario que estamos informando, esa información básica a los efectos de posicionarse. Así que nosotros esperamos llegar a fin de año con algunos resultados preliminares y seguramente el próximo año presentarlos en público. Para Martín Goistergel, por acá preguntan si los 250 o 300 toneladas es sobre superficie ganadera actual. Son millones de toneladas y la estimación del área ganadera fue compleja porque hay que empalmar distintas bases de datos, censos y encuestas, pero intenta ser actual. Es uno de los elementos que tenemos que evaluar respecto de esa sensibilidad que les dije que todavía no tenemos del todo claro de cuál es el más menos de esa estimación. El área es un dato bien complejo de obtener. Bueno, ya con esta cosa te libero. Preguntan si cómo se hacen áreas con montes y bosques para discriminar lo que es forrajero de lo no forrajero. Es una pregunta muy pertinente, las otras también fueron, pero nos preocupa cotidianamente esa situación. Desde el punto de vista del fundamental, digamos, tiene que quedar claro que los satélites permiten inferir la radiación absorbida por la vegetación y por lo tanto eso incluye los forrajeros y los no forrajeros. Más allá de que sea leñoso o no, hay veces que es todo herbáceo, pero lo forrajero del herbáceo es una pequeña construcción, por ejemplo en pastizales patagónicos. Entonces hay un problema general que es
con la información satelital uno puede estimar la productividad de la vegetación. Y después uno tiene que ver de esa vegetación qué porcentaje de forrajeo. Incluso los técnicos que no usan satélites, sino que han usado durante muchos años las tijeras, también lo han tenido que resolver. En esa base de datos que yo les comenté, algunos datos son de la vegetación y otros datos son que cortaba con la idea de que era una vaca y ya dejaba fuera ciertas cosas. Entonces está todo eso bien mezclado. Y entonces, en situaciones en las que hay una componente forrajera y no forrajera bien importante, se requiere descartar o limpiar el dato para estimar la producción forrajera. Eso se puede hacer a través de la información satelital misma, como está haciendo Alessandro Blanco, que está aquí presente con su tesis de doctorado, es decir, traer información satelital que nos permite discriminar de la señal cuánto viene de lo forrajero y cuánto viene de lo no forrajero. O se puede hacer a partir de calibraciones, nada como las que yo mostré, nada más que en lugar de tener la producción total, tiene solamente la producción forrajera. O se puede hacer también a partir de el conocimiento de la heterogeneidad de la vegetación y de qué porcentaje de la biomasa es forrajera y qué no es forrajera. Así que es un problema serio, no resuelto, creo que traté de dejar claro que no está resuelto, pero que hay puntas por las cuales estamos trabajando. Se está trabajando en el mundo para resolver eso. Bueno, y así la última, y si podés comentar en qué página se puede bajar. Sí, es un flojo eso en mi presentación, hablé varias veces de la página y no dije cuál es. Creo que es producciónforrajera.org, producciónforraje.org.ar. Para Gustavo Grígoras, ¿existen actualmente datos de emisión neta o fijación de carbono de los pastizales argentinos bajo pastoreo? Yo esa pregunta se la dejaría a Cristian, que es el experto en el grupo. Bueno, Cristian. Bueno, en realidad no soy el experto del grupo, pero que estamos acá. Como padre sos un experto. No tenemos datos, porque de hecho uno de los temas que Gustavo destacó es que la metodología que debemos utilizar son metodologías que están, digamos, avaladas internacionalmente. Y dentro de estas metodologías, el secuestro de carbono de esos pastizales no lo están teniendo en cuenta. Seguramente necesitamos información, como destacaba Gustavo también en la presentación, necesitamos mucho más investigación, mucho más papers para que se justifique la inclusión de esos secuestros de carbono a nivel científico y totalmente en el impacto en el balance de carbono de los sistemas, sin duda. Pero hoy no, porque no lo tenemos, porque no entra dentro de la metodología. Bueno, aprovechando, ¿cuáles fueron las limitantes que encontraron a lo largo del trabajo hasta el momento? ¿El trabajo nuestro? Sí. ¿El observatorio? Sí, por lo menos está dirigido a vos, sí. Limitantes. Y bueno, limitantes, en líneas generales, una de las principales limitantes que tenemos o que tuvimos, fue acomodar las bases de datos. Digamos, si queremos hacer análisis como veíamos, tenemos problemas en los sistemas ganaderos de muchos años y tenemos que hacer que todas esas bases de datos, toda esa serie de datos sean, digamos, empalmables entre una y otra. Eso es uno de los principales problemas que nos vimos enfrentados y de discusión de mucho de esto. Esto es uno de los principales inconvenientes técnicos que uno tiene al desarrollar este tipo de base de datos. Y esta tiene que ver con la larga serie que presentaste, un poco la evolución a través de los años. Dice, ¿qué alternativas existen para incrementar la productividad? Bueno, si yo tengo la respuesta de esto, lo probable es que no estaría acá, además. Evidentemente, la respuesta, y algo que probablemente no haya quedado claro en mi presentación, y me justifico las tricisas, pero la respuesta a eso no la puede dar un técnico. La respuesta a mejorar la producción ganadera nacional pasa por definir qué es mejorar. Y sabemos todos lo que no queremos, pero es mucho más difícil, lo que participamos en la mesa ganadera del PEAS y demás, sabemos que es mucho más difícil acordar lo que queremos.
y muchas veces queremos cosas diferentes. Entonces, mejorar es una palabra que de lo técnico no podemos plantear. Seguramente queremos, o todos estamos de acuerdo, con que queremos mejores tasas de destete. Y bueno, para mejores tasas de destete va a haber diferentes actores que van a responder de diferente manera al contexto. A algunos les falta financiación, a otros les falta certidumbre, a otros les falta capacitación. Pero necesitamos definir mejorar. Y de lo técnico no podemos decir qué es mejor ganadería. Eso es una discusión que tiene que estar en una mesa de consenso en donde el Estado debe ser el garante de tener esa mesa de consenso. Gracias. Gustavo, la pregunta dice, ¿no deberíamos hablar de balances de GEI y su peso relativo sobre los GEI a nivel mundial? Y también preguntan si el consumidor local es consciente de los GEI. Bueno, en las discusiones metodológicas que estamos teniendo para definir los límites del sistema que vamos a analizar y qué metodología vamos a abordar, por supuesto que hablar de balance de carbono como un concepto más de inventario es razonable hacerlo, pero todavía estamos en una etapa de terminar de fijar qué metodología vamos a adoptar. Y por otro lado estamos en la etapa de recopilación de información para generar estos factores locales o testearlos con los factores internacionales, porque en aquellos casos donde los factores internacionales coincidan, lo que vamos a hacer es validarlos y convalidarlos. Con respecto al tema de la visión del consumidor local, en términos generales, el consumidor argentino no tiene hoy una demanda concreta, no se visualiza una demanda específica de datos ambientales en la producción de alimentos y bebidas, y mucho menos en el tema de carne vacuna. Sin embargo, es importante destacar que la sola presencia de los mismos retailers que han generado en sus casas matrices estos estándares va a llevar indefectiblemente, y eso es una cuestión de tiempo, que en la Argentina existan este tipo de requisitos. Hoy ya, en materia de inocuidad alimentaria, el próximo año vamos a empezar a ver cómo las grandes cadenas de supermercados implementan un estándar que la industria frigorífica conoce muy bien, que es el BRC, o el Global Food Safety Initiative. A partir del año que viene en Argentina será obligatorio para todas las marcas blancas que estén en las cadenas de supermercados obtener este estándar y certificarlo. Es decir que si uno prevé esta evolución, naturalmente en los próximos años vamos a empezar a ver este trabajo. Hay una cadena de origen americano que en Argentina ya está capacitando a los productores de marca blanca en huella de carbono. Así que es una cuestión de tiempo y por lo tanto hay que estar posicionado y dar una respuesta, no solo al mercado interno, sino hoy sobre todo al mercado internacional. Aquí hay dos preguntas para Felcam y Dígoras, así que ustedes decidan. Una dice, ¿cómo podemos los productores conocer lo que implica en cambio de modelos productivos el tema de emisiones de carbono? Sí, La segunda la responde. ¿Cómo podemos conocer, perdón? Sí, ¿cómo podemos los productores conocer lo que implica en cambios en los modelos productivos el tema de emisión de carbono? Que es lo que se viene, digamos, para adaptarse a las exigencias. Sí, bueno, a ver, desde, como bien comentaba Gustavo, uno de los espíritus de estos tres proyectos, aparte de la interinstitucionalidad, es la transparencia en intentar mostrar la mayor o sociabilizar lo máximo posible todo el conocimiento y toda la información que se va generando. En este sentido, uno de los puntos importantes es publicar lo máximo posible todos los resultados que se vayan teniendo sobre emisiones. Ahora, me voy a adelantar a algo que me parece que es importante y que hemos charlado en reiteradas ocasiones con Gustavo y todo el equipo. Tenemos que tener claro que los resultados nos den bien. Si los resultados de emisiones nos dan muy mal, seguramente no va a ser conveniente salir a publicarlo por todos lados, porque nos estamos matando nosotros como país. Es mejor tomar los estándares, sería mejor tomar los estándares que ya existen. Y esto no es que lo hacemos nosotros solamente. Otros países les pasa exactamente lo mismo, y sin ir más lejos, Uruguay le ha pasado la misma situación. Cuando ha hecho estimaciones más precisas, dijeron, bueno, mirá,
en realidad está por encima de lo que estábamos estimando por los valores por defecto. Entonces más vale quedémonos con los valores por defecto y no le digamos al mundo que somos un poco peor de lo que ellos piensan. Entonces se va a mostrar la información, pero la comunicación de esa información va a ir siendo estratégica para no dañar la imagen de la carne argentina. La segunda, para la duda, ¿cuáles son las diferencias principales con las prácticas de producción de países competidores que pueden influir sobre las emisiones? O sea, dice que los datos de otros países no sean aplicables. Sí, bueno, los sistemas productivos, las mayores emisiones en general se concentran siempre en la etapa de producción primaria, dado la cantidad de insumos, consumo energético, tiempos, etc. Entonces, estos sistemas productivos modifican sustancialmente los factores de emisión. Y acá viene un desafío muy importante. Durante muchos años hemos venido escuchando, sobre todo en centros europeos y también en particular en centros americanos de investigación y del sector ganadero, que la producción a feedlot es menos emisora de gas de efecto invernadero que la producción extensiva. De hecho, hay muchas publicaciones internacionales en ese sentido y muchos tenemos cierto temor de que si eso se llegara a comprobar, por lo tanto, habría sistemas productivos penalizados ambientalmente que otros que serían beneficiados. Bueno, esto es uno de los objetivos justamente del estudio, la comparación de los resultados para tratar de posicionarnos mejor y tener una herramienta para salir al mundo a contar lo que nosotros consideramos que es la verdad. Un tema que comentaba Cristian, hay un tema subyacente a todos esos estudios que vincula al tema de forrajes y observatorio, que es la búsqueda de la eficiencia productiva en la cadena de valor bovino. Estos estudios tienden a identificar las ineficiencias productivas para tratar de corregirlas a futuro. El tema del análisis ciclo de vida de la cadena de valor bovina va a identificar muchas de estas ineficiencias en términos comparativos para poder trabajarlas y desarrollarlas. El observatorio tiene también esa gran misión cuando analiza hacia atrás y puede generar recomendaciones a futuro. Y por supuesto el tema de producción forrajera también. Es decir, que atrás de todo esto tenemos un objetivo final, es hacer más eficiente la cadena de valor bovina argentina. Preguntan aquí si las exigencias o la certificación que está exigiendo la Unión Europea va a alcanzar también a terceros países proveedores. Esto es un tema interesante. La Comisión Europea acordó, después de 2 años de debate, el mes pasado, la nueva PAC, la nueva Política Agropecuaria Común, Agrícola Común. La PAC trae algunas novedades. ¿Quién va a cobrar subsidios en materia agrícola y ganadera? Aquellos que cumplen 3 condiciones ambientales: rotación de cultivos, menos consumo de agua y certificación de huella de carbono. Los que no hagan esto no van a cobrar el subsidio. ¿Ustedes se imaginan 7,5 millones de farmers europeos haciendo eso y no solicitándole a sus gobiernos que los terceros países no lo hagan? En el 2015 entra en vigor la PAC. Punto suspensivo. Bueno, otra pregunta para Gustavo también. ¿Cómo va a ser, digamos, la vinculación con empresas dentro de esta articulación? De hecho, en una de las presentaciones hablaban de que estaba abierta el ingreso. Bueno, preguntan a aquellas empresas que puedan estar interesadas en trabajar en temas relacionados, de qué manera pueden acercarse. A ver, tanto el observatorio como el proyecto de huellas, de emisiones de gas de efecto invernadero, estamos absolutamente abiertos a trabajar. Se ha decidido conformar un consorcio de investigación. Como todo consorcio de investigación, tiene un plan de trabajo, desarrolla sus resultados y los pone a consideración. Cuando lleguemos a esa etapa, vamos a abrirlo a discusión. Lo que sí también le queremos avisar, sobre todo a la industria, que próximamente vamos a tocar la puerta de muchos de ellos para que nos ayuden en el relevamiento de factores de emisión en la etapa de procesamiento. Pero cuando tengamos datos provisorios y datos finales, todos esos, antes de su presentación, van a ser debatidos con toda la cadena de valor. Y ahí resolveremos en conjunto qué vamos a hacer después. ¿Cuál sería la metodología para medir las emisiones y si ya esa metodología está siendo usada en nuestro país? La metodología, nosotros vamos a partir del análisis ciclo de vida,
que la 14040 es una metodología validada a nivel mundial y todo, y le vamos a ir agregando algunos condimentos en base a nuestra necesidad de nuestro sistema productivo y nuestro sistema de procesamiento de exportación. Entonces vamos a tomar algunos conceptos de la 14064, tal vez algunos de la norma técnica 14067, y vamos a armar un mix metodológico, que lo estamos justificando por supuesto, que sea sólido y contundente de acuerdo con nuestro sistema productivo. En eso estamos bastante cerca de tener toda esta definición de los límites del sistema, así que pensamos que en el corto plazo eso lo tendremos. La segunda parte de la pregunta tiene que ver con quién más está trabajando. La verdad que en el sector de la carne bovina nosotros no conocemos otro trabajo a nivel nacional. En otros sectores sí hay experiencias. El proyecto justamente de huella de carbono, huella hídrica, agricultura inteligente, está desarrollando estudios. Sector de vinos, sector de manzanas y peras, cítricos en materia como fruta fresca y varios sectores más que han sido miel, han sido identificados como estratégicos, y carne bovina también. Ahora, a nivel privado, hay muchas iniciativas individuales, por empresa, que no necesariamente representan un sector. Se enfrentan con muchas dificultades, porque reciben un mail o un llamado del importador que le dice que tiene que certificar huella de carbono o tener datos ambientales. La empresa empieza a ver a quién contratar porque no tiene la capacidad de hacerlo y se encuentra con algunas dificultades que no hay una capacidad nacional instalada. La verdad que las certificadoras actuales que están instaladas en Argentina no brindan hoy, en términos generales, ese tipo de servicios. Por otro lado, se encuentran con la necesidad de contratar a certificadoras internacionales. Por ejemplo, una certificadora neozelandesa que para todo el hemisferio sur ha sido reconocida como una certificadora de renombre para brindar estos servicios. La certificadora viene al país, hace un relevamiento, toma datos por default no del sistema productivo argentino, cobra en dólares o en euros y le emite un informe con la posibilidad de una certificación futura. Esto lo están haciendo algunas empresas. Lo que nosotros prevemos como consorcio de investigación público-privado es que brindar esos datos de manera pública, transparente y gratuita a todos los operadores a nivel de producción primaria y de industria para evitar estos problemas y además para generar factores locales justificados y validados. Esta es la ventaja que queremos mostrar, que en el próximo año ya el sector de la carne bovina pueda contar con esta información propia y nacional. Y una más para Gustavo, dice que no parece muy importante el porcentaje de carne argentina que venden las grandes cadenas, si habría que establecer alguna estrategia de análisis. Sí, ese es un buen punto. Cuando uno analiza los sectores y el nivel de exportación y a quién dirigen las exportaciones, se da cuenta que no necesariamente todos van a las cadenas de supermercados. De hecho, la carne vacuna uno puede decir que tiene un porcentaje mayor con respecto a otros productos. Pero el efecto no es a quién le vendo, sino en qué mercado vendo, es la pregunta. ¿Por qué? Porque si yo vendo en Gran Bretaña, en donde 3 cadenas representan el 70% de las compras, el 30% restante pide los mismos requisitos. En Países Bajos, en los próximos años, no solo Albert Heijn va a pedir estos requisitos, sino todos los traders que están radicados en Europa. ¿Por qué? Porque como el 70% del total de las ventas de alimentos pasa por estas cadenas, el resto del mercado adopta lo que dice el que tiene la posición dominante. Indefectiblemente, por más que le vendamos a un trader en Alemania que no está pidiendo este requisito, lo va a terminar pidiendo. Porque ese señor después, cuando quiera comercializar los cortes pasados al vacío argentinos, necesita al comprador final brindarle esta información. Entonces no hay que pensar a quién le vendo, sino a qué mercado le estoy vendiendo. Es por eso que es muy importante este tipo de trabajo. Esta es una pregunta que está dirigida por el número de la charla a Martín, pero en realidad, es una pregunta sobre el INTA, a lo mejor no sé si es lo conveniente que ustedes lo resuelvan, pero preguntan por qué si el INTA es un organismo dependiente de MAGIP, acá la apreciación es que tiene poca o nula participación en estos proyectos. Creo que está incluido donde está trabajando, ¿sí? Sí.
Bueno, específicamente en el proyecto de seguimiento forrajero, el INTA es un actor social, relevante, fundamental del consorcio de investigación, sin ninguna duda. Bueno, y para finalizar con el panel, es una pregunta a la mesa y tiene que ver con lo que de alguna forma cruzó en forma horizontal las tres charlas, que es la articulación entre el sector público y privado y la universidad también pública. Preguntan cuál fue el resultado de la experiencia de esta, o cuál está siendo el resultado de esta interacción. El resultado es muy positivo. La interacción entre las instituciones de investigación es muy fructífera porque hay mucha complementación. Instituciones como la universidad y el INTA tienen misiones diferentes y entonces hay mucho lugar para complementarse. Hay diferencias en contactos, en forma de analizar los problemas, en bases de datos con lo que se cuenta, y la interacción con los productores o la asociación de productores, en el caso específico de ACREA, es muy positiva. Así que hay una retroalimentación entre lo que es académico y lo que es la producción, que es mutua, es decir, que la producción le acerca a lo académico problemas y información, y desde el lado académico uno encuentra líneas de investigación que vale la pena seguir. Yo siempre cuento, es una anécdota, pero es bien clara, por lo menos en mi caso, el ponerme a trabajar en estos temas tuvo que ver con que un señor llamado Juan Alberto Lafontaine vino a la Facultad de Agronomía a pedirme datos de productividad forrajera. Y de ahí surgió, es decir, un productor que viene a pedir datos y después una interacción con toda la institución y muchos actores más que siguieron después, pero claramente allí hubo un chispazo y cosas que pasaron que si no hubiera estado esa interacción no habría pasado ninguna. ¿Quieren agregar algo más ustedes con la experiencia que han tenido? No, yo solamente, no solo en el caso del proyecto de seguimiento forrajero, pero creo que también en el caso del observatorio, solamente Gustavo nos puede agregar sobre el caso del proyecto de emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos convencidos que es la manera de trabajar, la interinstitucionalidad para trabajar con cuestiones complejas y donde no solamente queremos generar información útil, sino queremos que esa se traslade a una toma de decisiones mejor. Es fundamental esto, que estemos los diferentes actores trabajando de manera coordinada y conjunta. Para todos los casos fue una experiencia sumamente positiva. Sí, suelo agregar que el que activó todas estas ideas no fuimos justamente nosotros, fue justamente el Ministerio de Agricultura, que nos convocó hace mucho tiempo atrás a trabajar en estos temas, nos entusiasmó con la posibilidad de generar consorcios públicos-privados, en donde las universidades nacionales empezaron a tener un rol mucho más activo, y me parece que esto es una fórmula exitosa. Cuando uno empieza a ver qué hacen los países competidores, justamente estos consorcios le han dado un mejor posicionamiento. Me parece que la Argentina no tiene que volver para atrás, tiene que consolidar este ejercicio. Bueno, queda una pregunta, pero como se refiere al Ministerio de Agricultura, me parece lo más prudente esperar a la próxima mesa y se la delegamos acá al subsecretario de Ganadería. Bueno, les agradecemos a los tres la participación.